Buenos días a todos mis amados hermanos. Gracias al Señor porque Dios en su misericordia nos permite estar de nuevo juntos para hablar de las riquezas del Señor. Qué lindo que usted se está acostumbrando a comer cada mañana. Eso es maravilloso. Yo miro que hay hermanos que están dispuestos todos los días. Y eso se llama redimir el tiempo. Estamos redimiendo el tiempo. Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Hoy en la mañana me levanté y estaba meditando, preparándonos para predicar, y me puse a pensar en cuán privilegiados somos todos aquellos que Dios nos habla. Me puse a pensar en todas las cosas que están pasando en el mundo ahorita y cómo algunas personas me dicen a mí, hermano Carrillo, ya se dio cuenta cómo está el mundo, pero tremendo. Sí, ahorita el mundo está tremendo, hermanos. Muchas personas están desorientadas, otras personas están afanadas, algunos están pensando suicidarse, otros están asaltando a la gente, robando en los almacenes, quebrando vidrios, haciendo barbaridades. Y noten algo, porque la palabra de Dios registra que cuando se acerque la venida de Cristo, la gente va a estar en unas densas tinieblas. Algunos cristianos que no han entendido la Biblia, ellos creen que ahorita viene un avivamiento. Muchos de ellos dicen, viene un avivamiento y van a haber muchas almas convertidas a Cristo. No, hermano. Mira, yo quisiera que pusieras atención, porque de acuerdo a la palabra de Dios, en el último libro de la Biblia se habla de los 7 espíritus de Dios. La razón por la cual el Espíritu de Dios al final de la Biblia se intensifica es debido a que las más densas tinieblas van a estar sobre la tierra. ¿Cómo vas a creer que va a haber un avivamiento si estamos esperando que el anticristo tome lugar para que empiece la gran tribulación? Entonces no te engañes. El avivamiento que sí viene, y ese es innegable, es de que Dios va a tratar con todos nosotros los que ya somos hijos de Dios. Y Él va a tratar en una forma fuerte, porque nosotros somos muy tercos, muy duros, y Él tiene que tratar duro con nosotros para que nosotros reaccionemos. Por eso dice la Biblia, el justo con dificultad se salva. No te engañes, hermano, el avivamiento que viene es para la iglesia que ya está establecida, la iglesia que ya el Señor la salvó. Por eso hoy quiero hablar de 2 aspectos de nuestra salvación. Y estamos en Filipenses, no te preocupes. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, venimos a ti para agradecerte la oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, tu propósito, ayúdanos a que tengamos un corazón abierto, un espíritu abierto, porque es maravilloso que tú nos hables. Por eso me introduje, Señor, diciendo que somos privilegiados a todos aquellos que tú nos hablas, porque hay mucha gente ahorita en el mundo que ellos no están oyendo tu voz. A ellos tú no les hablas. Hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay señoritas, hay niños, hay niñas que no quieren oír tu voz, Señor. Pero nosotros, gracias, Padre, porque tú eres el que pones el querer y el hacer en nosotros. Tu palabra lo dice, Señor. Eres tú el que nos estás encaminando a hacer tu voluntad. Y aunque todavía no tenemos victoria total en todas nuestras áreas, tú estás tratando con nosotros para llevarnos a esa perfección, Señor. Padre, nos abrimos en esta mañana, nos abrimos a tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, vamos a leer 2 versículos que están aquí en Filipenses. Y al leer estos 2 versículos, yo quiero que ustedes se recuerden
de lo que está escrito en Mateo capítulo 1, porque en Mateo capítulo 1 se nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice que su nombre sería Jesús, que es Jesús es porque Él perdona nuestros pecados. Y Emmanuel, porque es Dios con nosotros. Así que esos dos aspectos del Señor son importantes que nosotros los entendamos. Que Jesús es nuestro Salvador, porque Jesús significa Jehová es el Salvador. Ese es el significado de Jesús. No importa que muchos hoy digan que no tenemos que usar ese nombre. A mí el que me salvó fue Jesús, hermano. Cuando a mí me predicaron a Jesús, yo entendí el Evangelio y yo me arrepentí y yo le di mi vida a Cristo. Así que nadie me puede decir a mí que ese nombre no es poderoso. Que en hebreo sea Yeshua, eso es otra cosa. Porque Jorge en el país hispano se llama Jorge y aquí se llama George. Así que no hay problema. Solo es cuestión de adaptarnos al idioma. Pero a nosotros el que nos salvó fue nuestro Señor Jesús. Y Él nos salvó de nuestros pecados. Pero Él vino a la tierra para ser Dios con nosotros. Y esa expresión es más profunda porque esa tiene que ver con la muerte y la resurrección, porque solo en resurrección Dios puede estar con nosotros, dentro de nosotros. A pesar que Él le dijo a sus discípulos que Él estaba con ellos, pero estaría dentro de ellos. Así que gracias a Dios que esas partes de la Biblia las entendemos perfectamente. Amén. Leamos pues los pasajes que nos van a ocupar en esta mañana. Tenemos Filipenses 1:19. Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Eso es, en el original dice, en mi salvación. A nosotros nos traducen en mi liberación, pero la palabra correcta aquí es en mi salvación. Y luego dice el 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La razón por la cual te digo que lo correcto es salvación, porque es la misma palabra. En griego es la misma palabra en 1:19 y en 2:12 respecto a salvación. Ahora, fíjate que esto es tremendo porque en el versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Yo quiero que tú te des cuenta que la salvación que está aquí en Filipenses, y quiero que se te grabe, no es la salvación de no ir a la perdición eterna, porque nosotros tenemos que entender los dos aspectos de nuestra salvación, y en esta mañana ese es el mensaje, entender que hay un aspecto que se llama salvación eterna. Salvación eterna es la salvación que Dios nos ha provisto a nosotros, quitándonos la condenación que nos viene desde Adán, porque como Adán fue condenado por su desobediencia, nosotros heredamos esa condenación. Ser liberados, ser salvados de esa condenación se llama en la Biblia salvación eterna. O sea que Dios proveyó por medio de su justicia y se produjo por nuestra fe la salvación eterna. Pero aquí en Filipenses, y por eso es de que el hermano Carrillo tiene la carga siempre de enseñar la Biblia en una manera correcta. Porque si no enseñamos la Biblia en una manera correcta, lo que creamos en el pensamiento de los hermanos es confusión. Y nosotros no estamos para confundir a los hermanos, nosotros estamos para ayudarlos. Un siervo que es responsable en su predicación, él va a ayudar a los hermanos.
Yo no estoy aquí para pararme frente a ustedes a gritar y a decir un palabrerío sin sentido. No, yo estoy aquí, hermano, para instruirte en la palabra de Dios. Y tú tienes que darle gracias a Dios por eso, porque tienes quien te instruya. Dios te está regalando a un hombre para que te instruya. Y entonces la carga que yo tengo es esa, que cuando estudiemos los libros de la Biblia, que esa es la única manera de poder ser buenos profesores de la Biblia. Si un pastor no se dedica a enseñar libro por libro la Biblia, jamás perfeccionará a las ovejas. Gracias a Dios por J. Vernon McGee, hermano. Usted oye esos estudios a través de la Biblia, porque esos hombres captaron que nadie puede ser perfeccionado si no se le enseña todo el panorama de la Biblia. Y a eso es lo que el apóstol Pablo le llama que él no huyó, no rehuyó de dar todo el consejo de la palabra del Señor. Y nosotros tenemos esa carga. Yo tengo esa carga. Entonces, te estoy hablando de esto porque cuando predico la palabra, la predico libro por libro de la Biblia. Yo mis últimos 25 años, de esa manera me he mantenido predicando. Y es la manera que ha permitido que los hermanos sean transformados. Si estudiamos en otros libros o en aún las epístolas de Pablo son específicas. Aquí vamos a hablar en Filipenses de una salvación práctica. Por eso dijimos desde que empezamos a estudiar Filipenses, que Filipenses no es doctrina. Filipenses es una epístola que presenta nuestra salvación práctica, a un Cristo práctico, a un Cristo para vivirlo todos los días. Oh, gloria a Dios, hermano, que tenemos epístolas que nos enseñan a vivir a Cristo todos los días, momento a momento. Y a eso en la Biblia se le puede llamar salvación constante. Fíjate pues, porque hay salvación eterna y hay salvación constante. De acuerdo al contexto de la salvación constante que es Filipenses, de acuerdo a ese contexto yo quiero que tú te des cuenta que en el versículo 20, que es el contexto del versículo 19, que habla de que la oración y el suministro del Espíritu de Jesucristo haría que la estancia de Pablo en la cárcel fuera para su salvación, el suministro y la oración para su salvación era para que él no fuera avergonzado. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Yo quiero que por favor pongan atención. Pablo habla de ser avergonzado. Quiere decir que si Pablo, al estar en la cárcel, se hubiera frustrado, no hubiera entendido que habían hermanos orando por él, no hubiese entendido que el suministro del Espíritu Santo lo iba a salvar, entonces él hubiera sido avergonzado. Porque los soldados, al verlo allí contento, él no fue avergonzado. Muchos presos son avergonzados, hermano, porque se sienten en la tristeza más profunda cuando están presos, porque, hermanos, no crean ustedes que estar presos sin ninguna culpa, eso es fácil. Aquí en los Estados Unidos hay casos de hombres que los han metido presos. Yo estaba oyendo a un preso, un moreno, que él estuvo 37 años en la cárcel sin ser culpable, hasta que alguien movió todos los archivos de la cárcel y los juzgados y los jueces y se interesó en el caso de él y encontró por medio de la técnica que ahora está bien avanzada, por el ADN, encontró que él no era culpable.
y entonces le tuvieron que dar una compensación, y ese hombre era un hombre pero lleno de talento. Cuando lo pusieron a cantar, cantaba excelente. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que muchas personas son avergonzadas con la cárcel hasta que llega la salvación. Cuando ya llega la salvación se quita la vergüenza. Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. O sea que yo quiero que tú te des cuenta entonces que el no ser avergonzado es el equivalente a vivir a Cristo, porque de eso se trata esta epístola, de vivir a Cristo, de experimentar esta salvación. Cuando nosotros estamos experimentando esta salvación, entonces nosotros estamos viviendo a Cristo. Así que, hermanos, yo quiero por favor que veamos esto en esta mañana. Por un lado, vivir a Cristo es ser liberado de nuestras murmuraciones y contiendas, porque aquí lo dice. Dice, después de que nos amonesta a vivir bajo temor y temblor, cuidando nuestra salvación, dice que Dios produce en nosotros el querer y el hacer, porque es Dios en nosotros. Pero que eso hace que no murmuremos. Entonces entendamos pues que esta salvación es para no quejarnos en los momentos negativos. Yo quiero que alcances a ver eso, porque tu salvación, que es eterna, ella tiene cuidado de otras cosas. Dentro de un ratito te estaré hablando de todas las cosas que tu salvación eterna tiene cuidado, pero tu salvación constante es para que tú disfrutes a Cristo, para que todo lo que es en nosotros deshonesto, perversidad, problemas negativos, todo eso, hermano, que nos hace murmurar, porque la realidad es que muchos de nosotros murmuramos en esta vida y contendemos mucho. Si se trata del hogar, ahí siempre hay murmuraciones y siempre hay contiendas. Si se trata de nuestra relación con los hijos, si se trata... No te engañes, tú sabes que estoy hablando la verdad. El cristiano tiene que ser salvo de esas situaciones, hermano. Hermanita, tú que todo el tiempo estás discutiendo con tu esposo, para eso es la salvación que te estoy diciendo en esta mañana. Es para que seas liberada de eso, para que seas salvada de eso. Varón, tú que todo el tiempo estás argumentando con tu esposa, que todo el tiempo estás señalándole a tu esposa sus errores, todo el tiempo estás con tus hijos discutiendo, no hay paz en esos hogares. Para eso es esta salvación. La salvación constante, la salvación de minuto a minuto, llámale como tú quieras. Si quieres le llamas salvación de minuto a minuto, salvación de instante a instante, salvación de hora tras hora, salvación de semana tras semana. Esa es la salvación que estamos hablando acá y que dice el apóstol San Pablo, que es vivir a Cristo. Mira qué tremendo, hermano. Muchos cristianos no saben que vivir a Cristo es una salvación constante. Ellos solo saben de Cristo, de su salvación objetiva y doctrinal. Y gloria a Dios, hermano, porque yo quiero decirte, la razón por la cual yo insisto en que nosotros los cristianos debemos de estudiar bien claramente nuestra salvación es porque nuestra salvación eterna es doctrina. Nuestra salvación eterna es doctrina. Y por eso Pablo usa una epístola entera para hablarnos de nuestra salvación eterna. Nuestra salvación eterna está descrita en el libro de Romanos. Ahí en Romanos tú estudias 16 capítulos que te muestran totalmente la salvación de un pecador, porque es ser liberados del juicio de Dios por medio de su justicia. Y gloria a Dios que nosotros, como tenemos años estudiando la palabra, hemos estudiado muchas veces Romanos, y cuando hacemos un resumen de Romanos decimos la salvación completa que Dios efectúa se basa en su justicia y se produce por nuestra fe por dos traslados divinos, de Adán a Cristo
y de la carne al espíritu por medio de la unión espiritual del espíritu del hombre con el Espíritu Santo, para alcanzar esa gracia que nos hace vivir abundantemente en esta vida de acuerdo a su justicia. Así que gracias a Dios, porque todos los que somos del ministerio Pan de Vida, todos hemos aprendido lo que es nuestra salvación. Hasta tenemos lecciones para cada uno de los 10 puntos de la salvación, porque si alguien sabe presentar la salvación, somos nosotros que lo hemos aprendido de hombres que Dios se los entregó. Así que gracias a Dios, porque la salvación eterna Dios la pone en su palabra y es doctrina. Pero ahora te estoy hablando de experiencia. Ahora estamos hablando de la salvación constante. Y por eso nosotros debemos de estar bien seguros de nuestra salvación eterna, hermano. ¿Por qué? Porque es una verdad absoluta como cristiano que nosotros somos salvos eternamente. Ustedes saben que los cristianos están divididos en ese tema porque hay cristianos fundamentales y hay cristianos carismáticos. Y ellos están siempre por siglos de siglos en ese debate, que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde. Gracias a Dios, hermano, que el cristiano que entiende la palabra de Dios en su pureza, sabe que desde que creyó en Jesucristo, adquirió la vida eterna. Hermano, no hay pierde. Pero ahora, como creyentes de Cristo, debemos de hacernos una pregunta. ¿Experimento yo constantemente, día tras día y momento tras momento, la salvación que muestra Filipenses? Porque Filipenses, hermano amado, nos habla de una salvación que nosotros experimentamos todos los días. Yo le oro al Señor, hermano. Yo le pido al Señor y le digo, Dios mío, que tus hijos pongan atención al estudio de tu palabra y que se den cuenta que tú nos has salvado eternamente por fe. Nosotros los cristianos, desde que creímos en Cristo Jesús, justificados pues por la fe. Hermano, Dios no te está engañando ni Dios te está mintiendo. Las cosas de Dios son seguras, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sabías tú que los que cambian la Biblia son los predicadores? ¿Sabías tú que cuando los predicadores se ponen a estudiar la palabra, si Dios no les abre su entendimiento, ellos solo predican errores? Yo le doy gracias a Dios, hermano, que Dios me movió a mí desde joven en ministerios sanos, en ministerios que conocían la palabra del Señor, hombres que conocían y que enseñaron la salvación, hermano, y tú tienes que enseñarla igual, hermano. La salvación se obtiene por fe. El justo por la fe vivirá. O sea que hay una plataforma, hay una base que Dios le ha dado al cristiano para que sobre esa base se desarrolle. Ningún hermano se va a desarrollar si no entiende cómo es su salvación eterna. Porque su salvación eterna tiene que ver con dos cosas que el Señor Jesucristo ya hizo. Si no, en vano tenemos a Jesús, hermanos. La palabra del Señor dice que la muerte de Cristo, escucha bien, hermano, escucha bien, amigo, la muerte de Cristo te redime, te compra, te perdona todos tus pecados, te lava de todas tus maldades, te justifica y te reconcilia. Por eso te dije que hoy vamos a hablar de dos aspectos de nuestra salvación. El aspecto eterno y el aspecto práctico y constante. La muerte de la cruz de Cristo te arregla 5 problemas judiciales. O sea que judicialmente Dios te condenó en Adán. Pero cuando Cristo muere por los pecadores, y dice que muere por todos los hombres, para que todo aquel hombre que
acepte a Cristo como Salvador de su vida, le quite esas 5 cosas que están en contra de él. Así que lo redime, lo perdona de todos sus pecados, lo limpia de todas sus maldades, lo justifica, lo ve recto y lo reconcilia. Le dice: paz, mi hijo, ya no hay nada en contra tuya, ya no hay enemistad, te quito la enemistad, te recibo, te veo recto, justo. Esa es la salvación eterna en la cruz. Pero aparte de eso, en resurrección, el Señor entra en los discípulos para ayudarlos, para auxiliarlos. Y de eso es lo que te estoy hablando yo ahorita, de tu salvación constante, que tiene que ver con Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ahora vas a entender, porque te lo estoy poniendo clarísimo como el agua. Ahora vas a entender para qué te sirve la muerte de Cristo y para qué te sirve la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo es para que tú seas auxiliado, para que Él te ayude desde adentro. Él arregló todos tus problemas de afuera, hermano. Ya afuera no tienes ningún problema. Ahora los problemas los tienes adentro de ti. Y por eso tienes que echarle mano a esta salvación. ¡Aleluya! Dale un aplauso a Cristo, hermano. Yo creo que Cristo merece nuestros aplausos, merece nuestra gratitud, merece nuestro todo, hermano. Quiero hablarte entonces hoy de la salvación constante, porque nosotros no tenemos problemas, los cristianos no tenemos problemas en la salvación eterna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora dice, los que no andan según la carne, porque ahora necesitas que Dios trabaje con tu carne, porque si sigues viviendo por tu carne, entonces la salvación que Dios ha provisto para ti de disposición no tiene efecto. Ahora tienes que disponerte porque ya te pusieron la base. Tú ya sabes que ningún cristiano se va a perder, ninguno. Y si has estudiado la palabra con nosotros te la podemos explicar por qué aseguramos que ningún cristiano va al lago de fuego. Ningún cristiano. Ahora lo que necesitamos es que Dios se trabaje en nosotros. Por eso nosotros presentamos la salvación en su etapa inicial, en su desarrollo y en su consumación. Porque eso es importante que tú como creyente lo entiendas. Pablo usa la palabra salvación 2 veces en esta epístola. Y la usa en el 1:19 y la usa en el 2:12. Leámoslas otra vez, hermano, porque es la única manera que la palabra suelta la revelación. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que nosotros somos salvos constantemente para que Cristo siga creciendo en nosotros? Para que Cristo sea magnificado, para que Cristo sea disfrutado, para que Cristo sea visto, para que Cristo, hermano, pueda impactar. Nosotros somos salvos constantemente de cárceles. Aleluya, y somos salvos constantemente de nosotros mismos, hermano. En el 2:12 no es lo mismo que en el 1:19. En el 2:12 es para que seas salvo de ti mismo, de tus murmuraciones, de tus contiendas, de todo lo que es perverso y de todo lo que es carnal, porque es para ser luminarias ante los hombres, es para alumbrar, hermano. Ninguno de nosotros puede decir que está alumbrando o que está disfrutando a Cristo como la luz si nosotros estamos siempre en tinieblas igual que todos los demás. Oh Señor Jesús, ayúdanos.
¿Sabes cuál es el problema de los cristianos, hermano? Y no es que uno tenga nada, hermano, en contra de los cristianos, sino que estamos en contra de Satanás, hermano. Porque es Satanás el que cega, es Satanás el que pone velos a los hermanos para que ellos no entiendan la palabra, hermano. Y los hermanos leen la palabra y la leen superficialmente. Muchos hermanos dan por sentado que entienden lo que están hablando. Mire, hermano, yo se lo digo, hay muchos predicadores que al leer que hay que cuidar con temor y temblor la salvación, ¿sabe a qué se lo aplican? A la salvación eterna. Mire, hermano, ¿cómo puede ser que el Señor te va a estar diciendo que cuides con temor y temblor tu salvación eterna si esa está asegurada? Pero puedes tener el error de estar creyendo eso porque así te enseñan tus maestros de la Biblia. Maestros que no estudian la Biblia libro por libro para entender la diferencia de la salvación. Y cada libro te va a dar un aspecto de la salvación y tienes que saber si está hablando de la salvación constante o hablándote de la salvación eterna. Dos aspectos de tu salvación. Muchos leen superficialmente la Biblia. Nosotros, hermano, no debemos leer superficialmente la Biblia. Y yo no estoy menospreciando nuestra salvación eterna, hermano, porque sin salvación eterna nosotros no tenemos ninguna base para disfrutar la salvación constante. La salvación constante es para todos aquellos que tienen salvación eterna. Yo te podría decir con toda propiedad, no hay salvación sin salvación. O sea que no hay salvación constante si tú no eres un creyente que ya tienes la salvación eterna. ¿Cuán necesario es, hermano, que nos detengamos a leer con entendimiento? Cuán necesario es que nosotros, hermano, cuando leamos los versículos, meditemos en ellos, nos detengamos, los veamos atentamente, para que entonces los apliquemos bajo su contexto. Porque aquí se nos explica cómo debemos llevar a cabo nuestra salvación. No la salvación que Dios proveyó. Ahora me vas a entender más. La salvación que Dios te proveyó es la salvación eterna. ¿Has oído alguna vez sálvese el que pueda? La salvación práctica es una salvación que tú tienes que practicar. Si tú vives a Cristo, tú estás disfrutando esa salvación. O sea que esto tiene que ver con disfrute. Esto tiene que ver no por lo que Dios hizo, sino que ahora te toca tu disposición. Ahora puedes ver lo que es salvación posicional y lo que es salvación disposicional. La salvación disposicional es la que tú te dispones. Tú le dices, Señor, gracias porque me has salvado, gracias porque me hiciste tu hijo, gracias porque me has prometido que no me voy a perder eternamente, gracias porque, Señor, has provisto todo mi perdón. Ahora, Señor, yo quiero colaborar contigo y quiero ver, quiero considerar cuidadosamente lo que tu palabra me enseña. Porque ahora tengo que aprender que necesito salvación de todas mis cosas negativas. ¿Sabías tú que la mayoría de cristianos vive derrotado? ¿Sabías tú que la mayoría de cristianos al desconocer la palabra, al desconocer estos aspectos, ellos viven derrotados? Porque ellos no saben cómo funciona Dios en ellos. Jesús, Él es nuestro Salvador. Emmanuel es Dios con nosotros. Aleluya. El asunto es de que muchos de nosotros tenemos años de ser cristianos, hermano. Pero jamás nos han predicado la salvación constante. Seamos honestos. Seamos honestos. Nuestros pastores ignoran muchas cosas. Me gustó mucho el título que le puso Cayetano al mensaje del domingo. Dijo, ¿qué clase de herencia le vas a dejar a tus oyentes?
Dios te bendiga, Cayetano, porque ese titulón te lo dio el Espíritu Santo. ¿Qué clase de herencia le vamos a dejar a nuestros oyentes? Hermano, mire, mi carga es que mi trabajo no sea en vano, que no corra esta carrera en vano. Mi carga es que tú seas enriquecido. Si tú me estás juzgando a mí en la carne, yo no soy bendición para ti. Pero si tú me juzgas en el Espíritu, te vas a dar cuenta la formalidad y la seriedad con que estoy presentándote tu salvación constante. Porque tu salvación constante solo se lleva a cabo a través de vivir a Cristo. Y eso te va a hacer vencedor. Y eso te va a hacer perfecto. Eso te va a hacer que Dios se complazca de ti. Hermano, a mí muchos predicadores nunca me predicaron la salvación constante. Todo el tiempo me predicaron la salvación eterna. Por eso es que yo estoy en contra de los pastores que cada domingo evangelizan a su congregación. Años tengo de decirle, hermano pastor, deja ya de estar evangelizando a tu congregación. Perfecciónala. Perfecciónala, hermano. Yo a veces me frustro, hermano, cuando después de hace poquito encendí la televisión y oí predicar a un hermano ahí en el Facebook, porque ahora el Facebook es televisión. Dije, este hermano tengo 15 años de no verlo y me dio tanta tristeza al oírlo predicar, hermano. Lo mismo de hace 15 años, evangelizando a su congregación, hermano. Si la congregación no necesita evangelizarla, hermano. La congregación necesita perfeccionarla. Dice Pablo, vamos adelante a la perfección. Hay un hermano ahí que me pone en un comentario, dice, la iglesia ya no está en tiempo de leche, la iglesia está en tiempo de vianda. Y el mismo pobre ni sabe lo que es vianda, hermano. Como una hermana un día me dice a mí, hermano Carrillo, a mí me gusta comer vianda. Y le doy vianda, hermano, y al finalizar de hablar con ella, bien enojada conmigo, Dios mío, dije yo, ¿cómo puede decir esta hermana que le gusta la vianda? Si al darle vianda se volvió una carnala, una carnalona peleando con el hermano Carrillo. ¿Qué le parece? Y quiero dejarte bien claro, yo no desprecio ni menosprecio mi salvación eterna. Eso es de mucho valor porque eso es la muerte de Cristo para ser nuestro Redentor. Nosotros fuimos rescatados del justo juicio de Dios por medio de nuestra salvación eterna. Pero como nosotros seguimos viviendo, lo ideal sería que yo acepte a Cristo, en ese momento me muera. Gloria a Dios por el ladrón que así le pasó. Ese ladrón ya no tuvo que bregar ni se tuvo que bautizar en agua. Ese ladrón, estando ahí en la cruz, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que ese mismo día se encontró con él en el Hades. Y yo no sé cuánto platicó con él allí. Yo creo que ahí mismo lo perfeccionó en una cuestión de 3 días. Aleluya. El asunto es que nosotros seguimos viviendo y necesitamos la salvación constante y práctica porque vivimos todos los días. Y ahí es donde la mayoría de cristianos está derrotado. La mayoría de los cristianos, escúchame bien, están derrotados porque no viven ni disfrutan su salvación constante. No disfrutan a Cristo. Disfrutar nuestra salvación constante, hermano, es disfrutar lo que tienes adentro. Disfrutar a ese Cristo que es la palabra de vida. De ese Cristo que es el Cristo viviente, de tal manera que cuando cualquiera se acerca a ti, la palabra viviente lo impresione, la palabra viviente lo bendiga. Aleluya. Puedes imaginarte a Pablo. ¿Qué hubiese pasado con Pablo si él cuando está en la cárcel solo disfruta su salvación eterna? Él ahí se hubiera puesto a decir, bueno, pues gracias a Dios que tengo salvación, que tengo esperanza, que un día el Señor tendrá misericordia de mí y ahorita pues tengo que aguantar todo esto, aunque me cuesta porque uno sufre, porque es humano. Esas serían las formas de Pablo si él no hubiese disfrutado a Cristo. Pero él dijo, para mí el vivir es Cristo. A ver, échenme la cruz si quieren. Hermano, cuando para uno el vivir es Cristo, aleluya, hermano, a nosotros no nos va a opacar nada negativo.
Aleluya, porque cada aspecto de la salvación de Dios es para rescatarnos de algo negativo. Mira lo que estoy diciendo. Cada aspecto de la salvación de Dios es para rescatarnos de algo negativo, para meternos a algo positivo. Pablo fue salvo de algo negativo para meterlo a algo positivo. No fue avergonzado. Hermano, porque muchos de nosotros en nuestra vida diaria somos vergüenza para Cristo y para nosotros mismos. Porque todo el tiempo derrota tras derrota, derrota tras derrota. No, hermano, nosotros tenemos una salvación tan grande, porque no solamente tiene cuidado de nuestros problemas judiciales, sino que también tiene cuidado de nuestro diario vivir. Todos los días, hermano. Vamos a leer que nuestra salvación eterna no es por obras. Mira, te iba a decir. Tenemos que estar bien seguros de lo que estamos haciendo. Vamos a Efesios 2, 18 y 10. En Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Mira cómo dice ahí en Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ese es un regalo de Dios. Aleluya. No por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya, hermano. Aquí podemos entender entonces nosotros que por una gracia soberana, nosotros somos salvos. Por gracia soberana te redime. Por gracia soberana perdona todos tus pecados. Por gracia soberana te limpia de tus maldades. Por gracia soberana te justifica. Por gracia soberana te reconcilia. O sea que el Señor Jesús dice, ¿cómo voy a decirte que disfrutes mi vida si no la tienes? Primero te la tengo que dar. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden. Muchos cristianos que son carismáticos no entienden que su salvación es eterna, que Dios ya se las dio y por eso no disfrutan. Y por el otro lado, los otros que la tienen eternamente son indiferentes al disfrute de Cristo. Entonces nuestra salvación debe de saberse aplicar, hermano. Eso es lo correcto. Debes de aprender a aplicar tu salvación. Aplícala correctamente. Nosotros hemos sido llamados a experimentar el Cristo vivificante, el Cristo que es la palabra de vida. Sí. Según la manera que actuemos, Él va a ser magnificado en nosotros o Él va a ser avergonzado. Porque esas dos cosas están en el contexto, o avergonzado Cristo o magnificado. Y si Cristo es glorificado o magnificado, entonces nosotros también somos aprobados. Eso es lo que Pablo habla. Mira el lenguaje que él siempre usaba. Aprobados o desaprobados, hermano. La realidad es que vivir a Cristo, hermanos, es permitirle que Él sea magnificado. Permitirle que no sea avergonzado. Aleluya. Nosotros tenemos que decirle, Señor, gracias, porque no queremos ofrecer otra cosa. Nosotros queremos estar asidos de la palabra. Tenemos que estar asidos, agarrados, enraizados de la palabra de vida. Para que cuando sea el día de Cristo, hermano, ninguno de nosotros deje caer a tierra el ministerio. Dios nos ha dado un ministerio. Y este ministerio es para que nosotros ayudemos a los hermanos a que aprendan a disfrutar a Cristo. Él es tan disfrutable. Entonces, hermano, yo en esta mañana te recuerdo que te recuerdes, yo hablo con mucha redundancia, te recuerdo que hay que disfrutar a Cristo como nuestra salvación constante. Vivir a Cristo es disfrutarlo como nuestra salvación constante.
nosotros vamos a ser salvos de todas nuestras situaciones si vivimos a Cristo. Y entonces no seremos avergonzados, hermano. Termino con esto, solo recalcándotelo, solo recordándotelo. Hay una gran diferencia entre Mateo 1 y Filipenses. En Mateo 1 nos presentan a Jesús como el perdonador de nuestros pecados, como el que nos justifica, y nos lo menciona como Dios con nosotros. O sea que ya desde Mateo tú puedes darte cuenta que Jesús es el que te perdona tus pecados y el que iba a entrar dentro de ti, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque él en Juan le dijo a los discípulos que el mundo no podía recibir el Espíritu porque no lo conocía, pero ustedes, dijo, lo conocen porque era Él y está con ustedes y estará en ustedes. Oh, hermano, mire, es tan sencillo, porque el Evangelio es sencillo, pero los hombres lo han complicado. Cuando tú recibes a Cristo por fe como tu Salvador, Él provee todo lo que tú necesitas judicialmente para que estés reconciliado con Él. Pero luego necesitas la resurrección de Cristo, que tiene que ver con tu nuevo nacimiento, con tu transformación. Fíjate. O sea que cuando uno sabe lo que es la muerte y la resurrección del Señor, uno entonces dice, ahora que ya Dios puso la plataforma para que yo tenga mi salvación eterna, ahora Él resucita para que yo disfrute esa salvación que Él llevó a cabo en la cruz. Y entonces nos regenera, nos santifica, nos transforma, nos conforma y eventualmente nos va a glorificar. O sea que la muerte y la resurrección del Señor nos presenta las dos clases de salvación que nosotros necesitamos. La salvación doctrinal y la salvación disposicional. La salvación constante. Así que nosotros somos salvos eternamente para disfrutar la salvación, y eso nos hace vencedores. Y Dios no te está invitando a que trabajes porque te dice que no es por obras. Tu salvación no es por obras. No te está diciendo que trabajes. Por eso cuando el hijo pródigo regresa a la casa, ¿qué quería hacer el hijo pródigo? Hablando estrictamente, ¿qué quería? Dijo que lo tomara como uno de sus jornaleros. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo el padre al llegar a la casa al hijo pródigo? No, hombre, si aquí no es para trabajar, aquí eres todo el dueño, maten el becerro, denle calzado nuevo, pónganle anillo en su mano, pónganle un vestido nuevo, aquí la casa es para disfrutar. Entiende pues que no es para trabajar, es para disfrutar. Hermano Carrillo, entonces nosotros los cristianos no tenemos que obrar. Sí, pero lo hacemos disfrutando, lo hacemos disfrutando nuestra salvación. Ya no es un trabajo, sino que es algo natural en nosotros. Te lo voy a ilustrar. Por ejemplo, el dueño de una fábrica. Si él se pone a hacer algo junto con los trabajadores, dime si está trabajando. No. Él está disfrutando sus propiedades, lo que él es, y él se pone a hacer algo ahí junto con sus trabajadores, pero lo de él no se llama trabajo, lo de él se llama servicio, porque se está sirviendo a sí mismo. Lo mismo es nuestra salvación, no es trabajo, es servicio. La Biblia lo llama servicio. Por eso anteriormente decían, vamos al servicio. Lo mismo que ir al ejército, es ir al servicio. Está sirviendo a la patria, no están trabajando. Ellos son ciudadanos que están defendiendo que el enemigo exterior no los vaya a invadir y que no les haga daño. Entonces eso se llama servicio, porque estamos cuidando lo que es de nosotros. Si tú no sabes la diferencia entre salvación eterna y salvación constante, en esta mañana el hermano Carrillo te lo presentó. Así que le vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias porque en esta mañana pudimos presentar lo que es
la salvación eterna y la salvación constante. Abre, Señor, el entendimiento de mis hermanos para que ellos puedan ver la diferencia, Señor, en esos aspectos de nuestra salvación y que aprendamos a disfrutarlos. Yo bendigo a todos mis oyentes en esta mañana. Señor, les impartimos esta enseñanza, pero también les ministramos tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a todos nuestros oyentes y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.